Vamos a hablar de una de las grandes enigmas de la palabra de Dios. Enigmas porque es algo que por primera vez se menciona en toda la Biblia. Y eso es los 24 ancianos. Hay varias cosas en Apocalipsis que se mencionan por primera vez, como el poderoso ángel o el cordero inmolado. Pero esta mención es un enigma. No sabemos quiénes son estos 24 ancianos. Y por muchos años en los libros de Apocalipsis, de estudios de Apocalipsis, pues se ha dicho una cosa, pero yo vengo a decirles una cosa muy diferente. Y van a encontrar en este estudio de Apocalipsis que digo cosas muy diferentes muchas veces. Y quiero continuar con capítulo 4 de Apocalipsis y terminar con los 24 ancianos. Impresionante estos 24 ancianos que aparecen por primera vez en toda la Biblia. Ezequiel nunca los vio, Isaías nunca los vio, ni Enoc los vio cuando él fue al cielo. Hay varios en la palabra de Dios que fueron al cielo y nadie los había visto hasta que llegó Juan. ¿Por qué aparecen en capítulo 4? ¿Por qué no habían aparecido anteriormente desde el Antiguo Testamento, como muchas cosas que se ven en el trono? Bueno, yo creo que tiene que ver con no solamente la revelación de Jesucristo, pero la perfección de su iglesia. Acuérdense que capítulo 2 y 3 se enfoca a perfeccionar la iglesia de Jesucristo, a perfeccionar su novia y prepararla para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y a estar preparados y a estar perfeccionados, la palabra de Dios nos habla de una llave, la cual la llave es la que abrió una puerta que se llamaba alabanza y dio entrada a unas murallas que se llaman salvación. Entonces eso tienen que recordar. ¿Qué fue lo que abrió esas puertas? Pues fue la constancia de una iglesia, la iglesia de Filadelfia. Y la constancia que Dios quiere ver en todas las iglesias que se están levantando. ¿Constancias en qué? Constancias en guardar sus mandamientos, constancias en estar enamorados con Jesucristo, constancia en buscar su rostro, constancia en la santidad de la iglesia. Entonces esto es lo que abre las puertas que se llaman alabanza y dan entrada a lo que son las murallas de salvación y después a entrar, encontrarse con el trono de gracia. Este es el trono de gracia donde se encontró Juan. Ahora, en ese trono de gracia aprendimos que habían 4 seres vivientes y la semana pasada yo les expliqué que ellos son los líderes de alabanza en el cielo y lo que ellos están haciendo día y noche es declarando con cánticos las obras de Jesucristo sobre la tierra. Pero a la vez hay 24 ancianos. 24 ancianos, los cuales muchos han dicho que son, y yo les digo muchos porque así lo aprendí yo, los 12 tribus de Israel y los 12 tribus o los 12 discípulos o apóstoles de Jesucristo. Esto se oye muy lógico, 12 y 12 son 24. Es la razón por la cual se decidió, es Rubén, Leví, Simeón y Judá y Benjamín y José. Estos son, claro, ellos son los 12 que están sentados allí y los 12 apóstoles de Jesucristo. Es lógico
Y es la razón que lo dicen. Otra razón que dicen que son ellos es porque Jesús prometió a sus discípulos que ellos se van a sentar en 12 tronos con él. Ahora, el problema con pensar así es que estos 12 tronos, Jesús dijo, van a sentarse en 12 tronos, no 24, en 12 tronos para juzgar a los tribus de Israel. Eso lo van a poder encontrar en Mateo 19 y Lucas 22. Es la única vez que Jesús les dice, van a sentarse conmigo en 12 tronos para juzgar a los tribus de Israel. Él llama este trono, Jesús lo llama, el trono de David. El trono de David no va a venir en existencia hasta el milenio. Y todavía aquí no estamos hablando del milenio. Estamos hablando del comienzo de todo el desarrollo de los últimos días del mundo. Entonces, esto es contrario, porque no estamos hablando del trono de David. Jesús dijo, van a sentarse con él para juzgar a los 12 tribus. Entonces, ¿cómo van a sentarse los 12 tribus al lado de los apóstoles cuando están siendo juzgados? Entonces, esto no tiene una buena lógica, porque es solamente por esa razón que yo aprendí en mis estudios que eran los 12 tribus y 12 apóstoles. Yo me acuerdo cuando yo estaba buscando al Señor, muéstrame todo del Apocalipsis. Señor me lo había prometido. Entonces yo me puse a buscar a través de cánticos, a través de alabanza, a través de su palabra. Empecé yo a buscar, entrar en la revelación de su palabra, porque Él me dijo que me lo iba a revelar. Entonces yo estaba allí buscando al Señor. Señor, muéstrame estos 24 ancianos. Y por la lógica y por todo lo que se me había enseñado todos esos años de estudiar Apocalipsis, yo trataba de ver ahí está Rubén, ahí está Leví, ahí está Simeón, ahí está Judá. Empezaba yo a ver a los tribus, y empezaba yo a ver, ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí está fulano, ahí está Sutano, Mateo y todos ellos. Yo empezaba a verlos a ellos. Entonces, mientras yo alababa a Dios y trataba de imaginarme esta escena, literalmente yo miraba un ángel que venía, y así como si fuera una caricatura, empezaba él mover mi escena que ya había establecido en mi imaginación. Entonces decía, ¿qué está pasando? Otra vez a ver lo que a mí se me había enseñado y lo que había yo pensado durante años. Y otra vez arreglaba yo mi escena del gran trono, miraba el trono de la gracia, miraba yo los 4 seres vivientes, los ángeles millares, y ponía yo allí mis 24 ancianos. Ponía otra vez los tribus y otra vez los apóstoles, y ahí establecía yo mi escena y mi imaginación. Y otra vez venía este ángel y me movía mi escena así, movía mi escena, y yo decía, ¿qué está pasando, Señor? Si no son los 12 tribus y los 12 apóstoles, entonces, ¿quiénes son? Y es cuando el Señor me empezó a restablecer mi escena. Y quiero decirles que cuando uno piensa verdaderamente, lógicamente, uno tendría que decir, ¿cómo que van a tener tronos estos
tribus de Israel, ¿cómo va a tener trono Rubén, quien se acostó con la esposa de su padre? ¿Cómo va a tener trono Leví y Simeón, que mataron toda una ciudad? ¿Cómo va a tener trono Judá cuando él se metió con su nuera? ¡Ay! Más y más puedo seguir hablando. ¿Cómo van a tener ellos un trono en el cielo cuando sus vidas eran tan vergonzosamente explicadas en la palabra de Dios? Gracias a Dios que Dios escribe todo, ¿verdad? Y Él no esconde nuestros pecados. Tienen que recordarse eso, hermanos, porque todo está escrito en el cielo, dice la palabra de Dios. Entonces yo decía, si pensamos lógicamente, ¿cómo van a tener ellos trono? ¿Ok? Otra cosa que si pensáramos lógicamente sería cuando Juan se fue al monte de transfiguración con Pedro y con Jesús, y vieron a Jesús ser glorificado. Y cuando él fue, dice la palabra de Dios que apareció Moisés y Elías. Inmediatamente Juan sabía, es Moisés y es Elías. Pedro sabía, es Moisés y es Elías. No necesitaban preguntarle a Jesús, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? No tuvieron que preguntarle nada. Ellos sabían inmediatamente. Mucha gente que va al cielo dice que inmediatamente reconocen las diferentes personas que están viendo. Entonces, si uno reconoce quién está viendo en el cielo, ¿por qué Juan no vio a Pedro? ¿Por qué Juan no vio, mira, ahí está mi compadre Pedro, sentado ahí al lado de Jesús? Órale, ahí está Judá. No, él no vio a estas personas sentados. Es más, él ni siquiera vio su propio trono. No digo, órale, ahí estoy yo soy uno de los 24 ancianos, eso está bien. No, él no vio nada de esto. Él solo vio que eran 24 ancianos y no dio los nombres. Esto es rarísimo, porque bien que mencionó, ahí estaba Moisés y ahí estaba Elías, cuando estaba con Jesús en el monte de transfiguración. Entonces, estas son las cosas que tenemos que preguntarnos cuando estamos nosotros pensando que son los 12 tribus de Judá y los 12 tribus y los 12 apóstoles. Ahora, entonces, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Bueno, para saber hay que ver en capítulo 4, y hay que leer lo que dice la palabra en versículo 4, que dice: lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos, todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Ahora, esto es importante. ¿Cómo estaban ellos vestidos? La palabra de Dios habla del vestimiento a la iglesia de Sardis. A la iglesia de Sardis, que él dijo que parecen vivos, pero en realidad son muertos. A la iglesia de Sardis, donde él dice: despiértanse, arrepiéntense y obedecen mis mandamientos. A esta iglesia él les dice: hay algunos entre ustedes que no han manchado sus ropas, y ellos estarán conmigo vestidos en blanco. Entonces, los 24 ancianos son personas que están despiertas, que obedecen y que viven vidas que no manchan sus vestiduras. ¿Cómo las manchamos? Pues con pecado. Así se manchan las vestiduras. Entonces, van a ser personas que viven vidas santas delante del Señor. Eso es uno.
2, las coronas. Sabemos que a la iglesia de Filadelfia, Él les dijo, aférrate a tu corona. La iglesia de Filadelfia era una iglesia de obediencia y constancia, acuérdense. Era una iglesia que tenía la llave de David, que quiere decir que es una iglesia que está orando día y noche. Entonces, los 24 ancianos son personas con coronas. Estas coronas, de acuerdo a la palabra de Dios, son coronas que son entregadas al Señor porque ellos viven bajo obediencia. Su voluntad no es de ellos. Ellos son los que dicen, venga tu reino aquí sobre la tierra como es en el cielo. Entonces, ¿quiénes son estos 24 ancianos? En capítulo 5, voy a adelantarme un poquito, porque aquí en capítulo 5, en versículo 8, dice la palabra de Dios. Y cuando tomé el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo. Entonces, ¿quiénes son estos 24 ancianos que aparecen por primera vez en el libro de Apocalipsis? Hermanos, yo creo que ellos son los líderes espirituales que van a poder unir el cielo con la tierra. Ellos son personas aquí en la tierra que van a estar espiritualmente delante del trono de Dios, así como estuvo Juan. Y esto no nos debe de asombrar. ¿Por qué? Porque sabemos que Isaías subió al cielo en medio de la alabanza. Porque sabemos que Ezequiel subió. Porque sabemos que Daniel subió. Porque sabemos en la palabra de Dios que hay gente santa, gente que busca la voluntad de Dios, que sube al cielo y recibe de Dios lo que se necesita para el pueblo. Y yo creo que eso ya está pasando, hermanos. Yo estoy escuchando de gente que está subiendo al cielo, regresando con órdenes del Santo de Israel. Y ellos vienen con palabras para dirigir la iglesia en estos últimos días. Yo creo que esos 24 ancianos somos quienes estamos en la tierra buscando la voluntad de Dios, viviendo en sumisos, buscando a la adoración y la oración constante delante del trono. Hermanos, yo les animo en estos días, acércanse al Señor, porque esos ancianos todavía quizás no tengan nombres, pero quizás seas tú. Eso es lo que el Espíritu Santo me dijo cuando yo le pregunté, ¿quiénes son? Y el Espíritu Santo me dijo, esos ancianos quizás puedan ser tú. Tú tienes que decidir ser una de aquellos que buscan solo la voluntad de Dios, que están delante de su presencia, amándole, buscándole, adorándole, orando a Él, buscando ser unos de aquellos que van a recibir órdenes del cielo y llevarlo al pueblo que está sobre la tierra. Hermanos, qué emocionante. Yo les animo a recibir esta invitación a buscar a Dios como nunca antes, porque esos 24 ancianos todavía no se han nombrado. Y yo les animo a que sean de los que no manchan sus vestiduras y que mantienen una corona sobre su cabeza. Esa corona habla de su obediencia. Esa corona habla de su amor. Esa corona habla de la ayuda del Espíritu Santo sobre su vida. Es de gracia, es de amor, es de tantas cosas. Hermanos, te invito a buscar ser uno de estos 24 ancianos. Y gracias por estar conmigo esta tarde.